¿Por qué estudié biología? Fue una situación que nació desde pequeño. Tenía interés por estudiar la vida. Había diferentes vertientes, la filosófica, la científica. Me inclinaba más por lo científico, era más curioso al respecto. Ya al estar estudiando biología, pues se me abrió un panorama enorme porque estudiaba diferentes disciplinas. Y más adelante, en el transcurso de la carrera, pues me di cuenta que tenía que decidir por alguna disciplina en especial. Me incliné más por el área molecular y eso me llevó a tomar la decisión de estudiar el posgrado en ciencias bioquímicas, ¿no? Eso lo hice en la UNAM, en el Instituto de Fisiología Celular, en el Departamento de Bioenergética, donde estuve un buen tiempo estudiando la fisicoquímica de proteínas. Pero posteriormente me di cuenta que al adquirir y estudiar ese conocimiento podía aplicarlo, ¿no? Actualmente mi trabajo de investigación se centra no solo en el estudio de la fisicoquímica de proteínas, sino también en aplicar estos conocimientos en la formulación de nuevos materiales a partir de muestras biológicas. ¿Cómo se estudian las proteínas y cómo lo hago yo? Cuando uno piensa en una célula hay cientos de proteínas trabajando allí, entonces tenemos que enfocarnos en una sola, ¿no? Para ello necesitamos ciertas metodologías especiales para aislarlas, obtener solo una de las proteínas de estudio. Y cuando trabajamos eso, esperamos que al tenerla aislada funcione tal cual como cuando está en presencia de otras proteínas, ¿no? O otras moléculas. ¿Qué metodologías usamos? Son bastantes y son algunas sofisticadas. Usamos cromatografías en general. Algunas proteínas las obtenemos de bacterias, otras de otros organismos como vegetales o tejidos, ¿no?, de animales. Para estudiarlas, yo ocupo metodologías en especial dos metodologías: espectroscopías y calorimetría, ¿no? Las técnicas espectroscópicas me permiten conocer propiedades de su funcionamiento de algo que a simple vista no vemos. Las técnicas calorimétricas me permiten medir las fuerzas de interacción entre estas moléculas. Una de las proteínas de interés que actualmente estoy estudiando son las proteínas de la seda de araña. Las telarañas son un material biológico que se forma por un control físico-químico y genético. ¿Por qué genético? Porque las proteínas que la forman van a estar codificadas por un gen. A mí me llamaba mucho la atención cómo se formaban estas telarañas, pero inicialmente mi concepción era que las arañas tenían algún tipo de carrete en sus partes anatómicas y que cuando las requerían, entonces se desenredaba el hilo. Sabía que estaban constituidas de proteínas, pero no tenía conocimiento de cómo se ensamblaban. Al adentrarme un poco más sobre este fenómeno, me di cuenta que los hilos no estaban ensamblados, ¿no?, sino más bien que en la araña hay un mecanismo muy exquisito de cómo se ensamblan los hilos de la araña. De entrada, hay unas glándulas donde se producen las proteínas que van a formar luego el hilo de araña, y en estas glándulas hay una gran concentración de sal. Están aglomeradas como pequeñas esferas y cuando son requeridas para formar el hilo de araña, estas deben de viajar por un ducto. Cuando viajan a través de este ducto, se van perdiendo contenido de sal y van perdiendo agua. Eso hace que se ensamblen como legos que se van uniendo en sus extremos, y al salir del ducto se va formando el cablecito que es el hilo de araña.
Finalmente le dan una pequeña cubierta con lípidos al final del ducto y eso es lo que forma un hilo de araña. Pero si vamos al jardín y vemos a detalle una telaraña, nos damos cuenta que hay líneas de tiro, hay zonas donde deben de anclarse, hay zonas donde interactúan y se cruzan los cables. Entonces, cada una de estas partes necesita de una característica especial que funcionan como pegamentos. Para ello, se sabe que cada una de estas partes de la araña está formada por un tipo de proteína, ¿no? Entonces, una araña puede llegar a tener hasta 7 tipos de proteínas diferentes y cada una de ellas debe de ser codificada por un gen. Entonces, esta es una estrategia evolutiva que tienen las arañas para subsistir y es algo que está allí desde hace miles de años. Hay mucho interés de tener más producción de hilo de araña para diferentes aplicaciones. Cuando uno empieza a utilizar estos materiales en humanos, se le conoce como biomaterial. Hasta la fecha no se ha podido recrear la situación para obtener un hilo de araña, como lo hace la naturaleza. Sin embargo, el conocimiento que tenemos acerca de los procesos han permitido obtener otro tipo de materiales. Se han obtenido esponjas, se han obtenido películas, se han obtenido esferas, geles, y estas tienen una puerta abierta para otras aplicaciones posibles, ya no solo en medicina, las hay desde el punto de vista tecnológico, en la industria electrónica, por ejemplo. Pero ¿por qué no podemos producir más materiales? Esto es debido a que no podemos tener granjas de araña. Entonces, otra estrategia para acercarnos a esto son las tecnologías de clonación. En estas se manipulan los genes y se trata de obtener estos materiales. Nosotros estamos enfocados en ese tipo de herramientas para tratar de obtener un nuevo material a partir de hacer ingeniería de genes.